Muchas gracias. Buenas tardes. En octubre de 2020, la humanidad estaba inmersa en la pandemia de COVID-19. Tuvimos que vacunarnos, confinarnos, llevar mascarillas, dejar de invitar a gente a casa, de visitar a nuestros familiares, de asistir a cumpleaños. Pues a pesar de todas estas restricciones que hubo en todo el mundo, el 6 de octubre de 2020 tuvo lugar una misteriosa reunión con un gran número de personas en la ciudad californiana de Los Altos Hills. Y este evento tuvo lugar en esta grandiosa mansión. Los asistentes llegaron a ella en sus coches, subieron por esa carretera sinuosa que llega hasta la colina y allí siguieron los habituales protocolos contra el COVID, mascarilla, test, aunque hubo otros participantes que se conectaron por videoconferencia. A pesar de ser una conferencia científica, se mantuvo en el más absoluto secreto. No se le dio ninguna publicidad. Solo asistieron aquellas personas que fueron expresamente invitadas y a día de hoy seguimos sin tener la lista completa de asistentes. Sí que sabemos que hubo un gran número de multimillonarios y científicos de todo el mundo, incluyendo premios Nobel. Pero, como digo, está todo rodeado de un aura de misterio. Y hoy sabemos que el origen de esta reunión también estuvo en la pandemia. ¿Os acordáis cuando estábamos confinados y esperábamos a que fueran las 8 de la tarde para salir a pasear? Pues eso es lo que hacían Yuri Milner y Rick Klausner, vecinos del lujoso barrio de Los Altos Hills, en Silicon Valley. Yo los imagino hablando de lo divino, de lo humano, que seguirían hablando de la salud, que es de lo que todos hablábamos, y que acabarían hablando de la vejez. Por aquel entonces, Yuri Milner estaba a punto de cumplir los 60 años y Rick Klausner ya había cumplido 70. Y se preguntaron si podían hacer algo para mejorar el envejecimiento, si podían dar más calidad de vida a las personas ancianas y a ellos mismos, obviamente, y quizás quitarle algún año de vida a la muerte. Y se propusieron hacerlo. Pensaréis que es una idea muy aventurada y arrogante, pero lo cierto es que Yuri Milner y Rick Klausner no son cualquiera. Yuri Milner es un multimillonario de origen ruso que amasó una gran fortuna invirtiendo en multinacionales tecnológicas como Facebook, Twitter, Airbnb o HSpace cuando acababan de empezar. Además, es un gran apasionado de la ciencia desde pequeño. De hecho, sus padres le pusieron su nombre en honor al gran cosmonauta ruso Yuri Gagarin. Se graduó en física, empezó una tesis doctoral que no llegó a terminar y cuando ya tuvo esa gran fortuna decidió premiar a los grandes científicos de todo el mundo con una cuantía económica mucho mayor que la de los premios Nobel. Y para ello fundó, junto con su esposa Yulia Bokova, los premios Breakthrough, que desde 2013 han dado muchos de estos premios a grandes científicos de todo el mundo. Algunos de los más conocidos los tenéis aquí. De hecho, algunos de estos luego han conseguido el premio Nobel. Por su parte, Rick Klausner es un biólogo que llegó a dirigir el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, que es uno de los institutos de investigación más prestigiosos de todo el mundo. ¿Y qué podían hacer estas dos personas para luchar contra el envejecimiento? Bueno, pues tenían dos cosas muy importantes: acceso a grandes fortunas y contactos científicos. Tirando de estos hilos, organizaron entre el 6 y el 8 de octubre de 2020 en Los Altos Hills, en la grandiosa mansión que os he enseñado antes, que es de Yuri Milner, un congreso que reunió a los mejores científicos del mundo en el campo del envejecimiento celular. Ahora sabemos, hemos sabido posteriormente, que la reunión se llamaba algo así como Conferencia para imaginar el futuro de la ciencia del envejecimiento y la reprogramación epigenética. Pues bien, como consecuencia de esta reunión, al cabo de un año, más o menos, algo más de un año, se anunciaba la creación de la empresa Altos Labs, con un presupuesto inicial de 3.000 millones de dólares. Dentro de lo que es los misterios de esta historia, tampoco conocemos el listado completo de inversores, pero es un secreto a voces que está detrás Jeff Bezos, el fundador de Amazon. Obviamente yo no lo he podido confirmar. El objetivo de Altos Labs es investigar el envejecimiento celular y buscar formas de frenarlo o incluso revertirlo, si queréis decirlo así, rejuvenecer. Y para ello han seguido una estrategia muy simple. Han contratado a los mejores científicos del mundo, obviamente pagándoles sueldos muy, muy generosos. Fijaos, si es así que han contratado a 4 premios Nobel. Estos 4 que tenéis aquí que están a sueldo de Altos Labs, excepto Shinya Yamanaka, que es un asesor desde el Japón sin sueldo, del cual hablaremos más tarde. Y obviamente entre los mejores del mundo, como os podéis esperar, también hay científicos españoles.
expertos en el campo del envejecimiento celular. Aquí tenéis algunos de ellos que también saldrán más adelante. Algunos de estos estaban trabajando en instituciones españolas cuando fueron llamados por Altos Labs y dejaron las instituciones donde trabajaron para irse a la empresa. De esta conferencia que os he hablado de octubre de 2020 en los Altos Hills salió una conclusión muy clara. El campo más prometedor para obtener avances en el envejecimiento celular es lo que se conoce como reprogramación epigenética. A mí me gustaría explicaros hoy algunos de estos avances que han conseguido científicos en Altos Labs y que van por esta vía. Y para ello voy a explicaros de forma sencilla, espero, dos artículos de científicos españoles en Altos Labs. Y voy a empezar explicándoos qué es la epigenética. Yo creo que muchos habréis oído hablar de la palabra últimamente cada vez más en contextos místicos, pues que los hijos heredan los traumas de los padres, que si hace décadas hubo un grupo humano que pasó hambruna y transmitió a sus nietos, que si hay una crema que regenera la epigenética, cosas así. Yo quiero dejaros claro que entendáis bien qué es la epigenética. Y para explicarlo voy a utilizar este metro. Quiero que penséis que este metro de costura es la secuencia de ADN que tenéis en todas las células de vuestro cuerpo. Secuencia que contiene la información para que vuestras células desempeñen su función. Vale, pero ¿qué función? Porque tenemos células muy distintas. Células del hígado, del corazón, de la piel, neuronas, musculares. Tenemos más de 200 tipos de células distintas. No sé si esto lo habéis preguntado. Si todas tienen la misma secuencia de ADN, que es la misma información, ¿por qué tenemos células distintas? Bueno, pues esto ocurre porque nuestras células son capaces de ver, según el tipo de función que van a ejercer, saben leer la información que les interesa de esa secuencia de ADN. ¿Vale? Repito, en términos de la función que va a desempeñar esa célula, eligen una información u otra. Pues bien, llamamos epigenética a aquellos mecanismos que permiten que cada tipo de célula solo pueda ver la información que necesita para desempeñar su función. ¿Vale? Sencillo, ¿no? Le voy a dar una vuelta. Son los mecanismos que ocultan a la célula aquellas partes del ADN que no le interesan. ¿Vale? Y os voy a enseñar o a explicar dos de estos mecanismos que me van a servir para luego. El primero es lo que se conoce como enrollamiento de proteínas. Veréis, nuestra secuencia de ADN es tan larga que no cabe en una célula. En el núcleo de una célula, mejor dicho, no cabe. Y por lo tanto necesita enrollarse. Y para enrollarse utiliza distintos mecanismos. Uno es que utilizan unas estructuras que se llaman nucleosomas y se enrolla en ellas. Por ejemplo, si esto es la secuencia y los nucleosomas son mis manos, yo, por ejemplo, podría enrollarlo. Y si ahora estuvierais aquí, podríais ver la información de este ADN, de este metro que hay entre mis manos. La podríais leer, y la que está por aquí colgando. Pero no podríais leer la que está enrollada. Esto es una forma de ocultar información a la célula. Sería un primer mecanismo epigenético. El segundo mecanismo, que es también muy conocido, es lo que se conoce como metilación del ADN. Aquí lo que se utiliza se van a añadir unos grupos que se llaman metilo y que yo voy a representar, no sé si lo veis, si no, lo imagináis, con unas agujas con una cabeza muy grande. Estas agujas se añaden encima de la secuencia de ADN, por eso se llama epigenética, epi de encima. La secuencia de ADN no se toca. Entonces yo voy a añadir alguna de estos grupos metilos aquí. Los añado muy pegaditos. Y la idea es que si yo voy añadiendo estos grupos aquí, si ahora vosotros estuvierais cerca y yo os tapara de esto, probablemente no podríais ver la información que hay ahí. He conseguido ocultarla. Es otro mecanismo epigenético. ¿Sí? La idea es que, según el tipo de célula, esta distribución de nucleosomas y grupos metilos, si queréis, de manos y de alfileres, varía según la información que necesita la célula. Sabiendo esto, ya podemos empezar a ver algunos de los artículos de los que os quiero hablar. El primer artículo es dirigido por el español Juan Carlos Pisúa Belmonte. Ya tiene un título cuanto menos rimbombante. Resurrección de retrovirus endógenos durante el envejecimiento refuerza la senescencia. Voy a intentar explicar esto para que lo entendáis.
Recordad que cada tipo de célula tiene puños, manos, alfileres para ocultar información, ¿verdad? Lo que ocurre es que cuando nuestras células envejecen, llega un momento en que dejan de dividirse. Son células que se llaman senescentes, no se dividen más, son células viejas. Esas células van perdiendo información epigenética, van perdiendo parte de estos perfiles. Y esto hace que, de repente, unas secuencias que estaban ocultas ahora de repente se pueden ver. Cosas que la célula no debería ver. Y entre esas cosas que hay que no debería ver la célula hay virus. Porque sí, en nuestro ADN tenemos virus incrustados. Virus que han llegado ahí a través de infecciones durante cientos de miles de años y que ahora mismo ocupan en torno al 8% de nuestro genoma. Pero claro, no hay que preocuparse porque están ocultos por esa epigenética para que la célula no los vea, pero aparecen cuando las células envejecen. Se llaman retrovirus endógenos porque son de la familia de los retrovirus. Por ejemplo, el VIH es de la familia de los retrovirus. Y se llaman endógenos porque los llevamos dentro. No nos infectamos cuando hablamos con alguien que tiene un resfriado cara a cara, ¿vale? Para que nos entendamos. Pues bien, estos científicos lo que querían hacer en este estudio es ver qué ocurre con esas células tan envejecidas cuando esos virus de repente son visibles para la célula. Y para ello utilizaron como modelo celular a unas células de unas personas que padecen una progeria, que se llama síndrome de Hutchinson-Gilford, una progeria que envejecen muy rápido y, por desgracia, mueren muy jóvenes. Pero estas personas, sus células son un buen modelo para estudiar el envejecimiento celular. Y cuando estudiaron en estas células qué pasaba durante el envejecimiento, encontraron cosas muy curiosas. Primero vieron que, efectivamente, las secuencias de virus, estas que están ocultas en nuestro genoma, están en el núcleo. De repente aparecían fragmentos sueltos por allí, por la célula. Y esto es malo. Esto es malo por una sencilla razón. Nuestras células están programadas para detectar virus, para detectar infecciones. Claro, no saben si son de fuera o si son de dentro. Detectan virus, no me pregunte de dónde vienen. Y cuando detectan virus, intentan defenderse. Y esta defensa es lo que todos conocéis como inflamación. Y esto ocurre en células envejecidas, cuando envejecemos. Y seguro que a todos os ocurre muchas enfermedades asociadas al envejecimiento que tienen que ver con inflamación. Por ejemplo, artritis. Pero no es solo esto, no es que vieron que había fragmentos por ahí sueltos de virus, no. Es que encontraron que había virus casi completos dentro de la célula. Aquí tenéis una fotografía de microscopía electrónica. ¿No parece alucinante? Pues que aún hay más. Es que estos virus salían de la célula y infectaban a las células de alrededor, que a lo mejor no son viejas, son jóvenes, se acaban de dividir, y les transmitían la vejez. Les infectaban y les transmitían esa senescencia celular. No sé, a mí es que esto me pareció flipante cuando lo vi. O sea, repito, llevamos en nuestro virus, en nuestros genes virus, que cuando las células envejecen, se escapan y le dicen a las otras envejecer. Y todo esto, recordad que ocurre por una razón. Ocurre porque se pierden esos perfiles epigenéticos en nuestro ADN. Así que la siguiente pregunta sería, ¿y si pudiéramos volver a restaurar nuestros perfiles epigenéticos? Por ejemplo, si hemos perdido nuestros grupos metilo, nuestros alfileres, ¿y si los pudiéramos volver a colocar donde estaban? ¿Y si podíamos rejuvenecer nuestras células? Dicho de forma más científica, ¿y si pudiéramos reprogramar epigenéticamente nuestras células para dejarlas en el estado en que estaban cuando éramos jóvenes? Probablemente pensaréis que esto es complicado, ¿verdad? Efectivamente lo es. Pero lo cierto es que nuestras células saben hacerlo, porque cuando tenemos un hijo, las células del embrión, estos perfiles epigenéticos se colocan en su sitio. Es como un empezar de nuevo para ese ser. Todas las marcas, todos esos puños, todos esos alfileres van a esa posición que les toca. Pues bien, en el año 2012 se dio el premio Nobel a 2 investigadores por descubrir que para reprogramar completamente
células adultas, y cuando digo reprogramar completamente, digo pasarlas a su estado embrionario, que es lo mismo que ha contado Luis esta mañana, pero en sentido contrario. O sea, pasar de una célula diferenciada adulta a una célula embrionaria. Para esto solo basta con 4 ingredientes, con 4 genes maestros, que serían estos que tenéis aquí y que yo voy a referirme a ellos por sus siglas OSKM, ¿vale? Los científicos son John Gurdon y Shinya Yamanaka. No sé si os acordáis de Shinya Yamanaka. Es el premio Nobel que asesora a altos labs sin sueldo desde Japón. De hecho, estos factores se llaman factores de Yamanaka. Claro, pero con estos factores convertimos una célula adulta en una embrionaria, pero nosotros no queremos eso. Nosotros no queremos que una célula del corazón se convierta en una célula embrionaria, queremos que siga siendo una célula del corazón, queremos que se reprograme, pero solo la parte epigenética, esos puños, esos alfileres. Pues posteriores investigaciones vieron que bastaba con utilizar no 4, sino solo 3 de estos factores, OSK, para hacer una especie de reprogramación epigenética y que las células se quedaban en su estado adulto. Muchas investigaciones con modelos animales se vio que, por ejemplo, en el caso de ratones, utilizando esta reprogramación con estos factores OSK, se lograba regenerar células del corazón, del hígado, reforzar el músculo. Los animales al envejecer no perdían peso, que es algo que suele pasar en la vejez. Ganaban memoria y si tenían alguna lesión en la visión, como un problema en la retina, se regeneraba también. Genial, ¿no? Todos estáis pensando, ¿esto lo podemos hacer con personas? Bueno, pues para hacerlo con personas hay 2 problemas. El primero es que para hacer esto con ratones hay que editar el genoma del embrión del ratón. Y esto es algo que no es ético hacerlo con humanos, así que no podemos hacer esto. Segundo problema, cuando se activan estos 3 factores OSK para reprogramar epigenéticamente, se activan en todas las células. Da igual que sean jóvenes, que viejas, que las que no se pueden dividir ya, que son las más viejas, que son las senescentes. Nosotros queremos solo tratar las viejas, no las nuevas. No sé, ¿no? Cuando uno quiere tratar lo que no está bien. Pues bien, el segundo artículo del que os quiero hablar hoy, que es tan reciente que se publicó hace 2 meses, en septiembre de este año, y que tiene como españoles a varios, esta Estrella Núñez, Concepción Rodríguez y Juan Carlos Ilpizua Belmonte, de alguna forma consiguieron resolver estos 2 problemas. Primero, consiguieron activar estos 3 factores, recordad, OSK, para reprogramar epigenéticamente las células, en lugar de editando el genoma del embrión solamente con una inyección por la cola. Y consiguieron que solo se activaran estos 3 factores en células realmente envejecidas, en células senescentes. Y claro, lo probaron con animales. Primero lo probaron con un modelo animal de ratón que está editado genéticamente para padecer esa progeria, ese envejecimiento que tenían esas personas, el síndrome de Hutchinson-Gilford, que también se conoce como síndrome de Benjamin-Button. Pues el modelo de ratón de esas personas lo pudieron aplicar este tratamiento y consiguieron que el tiempo de vida aumentara en un 40%. Es una burrada. Ahora, muchos me diréis, vale, es que estás haciendo trampa, porque estos animales, igual que las personas, por desgracia, mueren muy pronto. Bueno, pues también lo hicieron con ratones normales, sin editar genéticamente, ratones viejos, ratones de 18 meses, y el tiempo de vida aumentó en un 12%. Os lo traduzco a humanos. Es como pasar de vivir 80 años a 90, pero con mejor salud. No está mal, ¿no? Bueno, ahora llegan las malas noticias. Todo lo que os he enseñado hasta ahora han sido experimentos o bien con modelos animales como ratones o con células humanas in vitro. Si queremos probar si esto funciona con personas, hay que hacer ensayos clínicos en humanos. ¿Vale? Pues esto se va a hacer el año que viene ya. David Sinclair, uno de los mayores expertos en el mundo en el campo de la reprogramación epigenética con esos 3 factores OSK, que seguro que no olvidaréis nunca más, quiere empezar un ensayo clínico el año que viene para curar un tipo de ceguera que ocurre en personas adultas mayores de 50 años, que tiene un nombre que no sé si lo leeréis, tampoco me merece mucho la pena, pero es un tipo de ceguera, una neuropatía, que hace que una persona pues, pierda la visión de un día para otro sin ningún síntoma. Simplemente deja de ver. Es la neuropatía óptica más común después del glaucoma. Ya lo ha probado con primates en los cuales se inducía esta enfermedad.
y conseguía devolverles la visión con una inyección en el vítreo del ojo de esos 3 factores USK. Y yo estoy seguro de que muchos de vosotros habéis pensado durante todo el rato que estoy hablando desde el principio, vale, pero si esto está financiado por multimillonarios, ¿esto no va a acabar siendo una terapia para ricos? Bueno, hay que decir que hasta ahora todas las investigaciones de los científicos de Altos Labs se han publicado en revistas al alcance de toda la comunidad científica. Pero no es menos cierto que también se están empezando a aprobar patentes y a crear empresas para intentar sacar rédito de todas esas investigaciones. Por ejemplo, este ensayo clínico en humanos que va a empezar el año que viene y del que os acabo de hablar tiene detrás a una empresa, Iduna Therapeutics. ¿Y quién hay detrás de esa empresa? Bueno, pues está David Sinclair, que es el que va a realizar el ensayo clínico, que no tiene ninguna relación con Altos Labs, pero sí confesó que estuvo en la reunión de los Altos Skills en octubre de 2020. Y después estos 3 científicos, 2 españoles, que sí que están a sueldo de Altos Labs. Como veis, el futuro que nos depara el campo del envejecimiento celular es apasionante. En los próximos años seguro que nos van a dar grandes sorpresas en el campo del envejecimiento y quién sabe si dentro de unos años, seguramente nosotros no lo veremos, podamos vivir con una mejor calidad de vida, con menos enfermedades y quién sabe si algún año más. ¿Va a ser esto una terapia para ricos? No lo puedo contestar, no lo sé. Pero si me dejáis que os dé mi opinión, a mí no me escandaliza mucho que haya multimillonarios que inviertan en investigar en ciencia. Me parece fantástico. A mí lo que me escandaliza es que tengamos grandes científicos en España que tengan que irse del país porque aquí no se les valora, no se les financia, se les llena de burocracia, se les presiona para publicar y tengan que irse a otra parte del mundo donde les tratan bastante mejor. Quizás a mí lo que me escandaliza es que nuestros gobiernos e instituciones no financien a científicos, no les quiten esa burocracia, porque si eso se hiciera así, probablemente en un futuro esas investigaciones de las que os estoy hablando serían nuestras, serían de origen público y ya puede que pensáramos que ya no se van a aplicar solo a unos pocos, sino que en un futuro nos podríamos beneficiar todos. Muchas gracias.